Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bueno, no sé a qué hora usted está mirando este programa. Bienvenides, porque inclusive este programa es a una nueva emisión de elsillón.jpg. JPG son mis iniciales, soy Juan Pablo Gautier y hoy tengo el honor, el agrado, la alegría y la dicha en movimiento, como diría Cipolatti, de presentar a un periodista deportivo también. Soy periodista deportivo, se podría decir. Periodista en general. Igual. Bueno, pero me formé como periodista deportivo. Muy bien. Después hice lo que pude. Después vamos viendo. Y además escritor de libros muy, pero muy interesantes. Con nosotros, nada más y nada menos que el gran Mariano Hamilton. Señoras y señores, un aplauso. Ingeniero, ¿cómo Doctor. le va? Doctor. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo andas, Mariano? ¿Bien? Bien, bien, Bueno, tranquilo. muchas gracias Ahí. por venir. Hablando de cosas y de temas interesantes, vamos a hablar de tus libros. Sí, ponele que sean interesantes. Sí, por lo menos a mí me resultan así. Disculpame. Lo siento por vos. Lo siento por vos, sí. Dos libros en una primera instancia, después van a venir más, ya vamos a hablar de ellos. Uno en particular que tiene que ver con los duelos. Es un libro de investigación histórica, si se quiere, en donde yo trato de entrarle por un costado lateral. Esto es algo que me enseñó alguna vez o que escuché mucho cuando trabajaba en Perfil con Fontevecchia, ¿no? Ah, mira. Fontevecchia siempre decía, no, entremos de manera lateral a los temas, qué sé yo, y es algo que siempre... ¿Qué sería qué? Sería, por ejemplo, contar un poco la historia del radicalismo, del principio del radicalismo, con un duelo entre Hipólito Yrigoyen y Lisandro Latorre. Ah, mira. Entonces, ahí contás un poco qué es lo que pasaba en ese radicalismo de fin del siglo XIX. Lisandro de la Torre, perdón que te interrumpa, que estuvo zafando de los tiros varias veces, porque zafó de Hipólito Yrigoyen, me imagino yo, Sí. y después se comió el tiro Bordavere en el Y después Congreso. zafó al día siguiente de un duelo con Pinedo. Se batió a duelo con Pinedo bueno, pero andaba... en 1935. Al día siguiente de la muerte de Bordavere, se batió a duelo con Pinedo. Bueno, entonces cuento un poco también, por ejemplo, en 1935, el pacto Roca-Russman, Sí. todo lo que fue esa investigación que hizo Lisandro de la Torre sobre la exportación de carne argentina y ese negociado que se había hecho, el amigo Pinedo. Sí. Pinedo, que es el abuelo de él, que fue vicepresidente. Del senador, y vicepresidente. Y después, qué sé yo. Presidente fue. Fue presidente Fue por presidente un por ratito. un rato, sí. Y después, qué sé yo, o tenés otra que es en 1912, un duelo entre Alfredo Palacios y Manuel Ugarte. Entonces también ahí se dirime un poco la interna del socialismo, qué era lo que pasaba en el socialismo en ese momento, por qué Palacios estaba más aliado a Juan B. Justo y por qué Ugarte rompe con el socialismo. Bueno, eso es contar la historia a partir de una excusa. Ahora, ¿cuál era la necesidad de toda esa gente de terminar las historias a los tiros? No tengo ni la más remota idea. Pero ¿cuál era el simbolismo de eso? Si es que lo tenía. Era una época en donde la valentía y el honor y estas cosas medias inasibles estaban como muy en la superficie. Entonces ellos consideraban que lavar su honor ameritaba justamente ir al campo del honor y agarrarse a espadazos o cagarse a tiros. Digo. Era espadazos también. Sí, espada y pistola. Había de todo un poco. Vos sabés que venía leyendo un libro que decía que para llegar a ser rey siempre hay que matar al rey. Claro. Y ser rey significa que también te maten. Claro. Bueno, en el caso de los duelos, ¿había un poco de eso? ¿Tengo que eliminar a un adversario para tomar su posición o era simplemente una cuestión de honor? Había de todo un poco, pero en general lo que primaba era el honor. Era la defensa del honor y lo que... Era todo como una mecánica muy compleja, yo te ofendo a vos, entonces vos te enojás. Vos me envías 2 padrinos, yo designo 2 padrinos. Esos 4 padrinos se encuentran y primero analizan el diferendo que tenemos. Si ven, si amerita ir al duelo o no amerita ir al duelo. Perdón que te interrumpa, ni siquiera era una decisión propia. No, era toda una parafernalia, una puesta en escena extraordinaria. Sí. Extraordinaria, además, consignada en los diarios. En los diarios se llevaba adelante toda esta... Se contaba qué era lo que estaba pasando. Sí. Entonces, bueno, volvemos al caso. Yo te ofendo, vos te sentís enojado conmigo, vos me envías 2 padrinos, yo selecciono 2 padrinos, esos 4 padrinos se juntan, analizan la situación. Si ellos consideran que efectivamente tenemos que ir a duelo, vamos a duelo. Y ahí se empieza a negociar si vamos a ir con sable, con pistola. Si es con pistola, ¿a qué distancia vamos a tirar?
cuántos tiros vamos a tirar, si es con sable o espada, cuántos rounds vamos a disputar, si es a primera sangre, si es a muerte, si los rounds duran 2 minutos, 3 minutos, cuántos son los descansos, hasta cuándo se... Entonces, es que era como todo y era muy pactado, todo muy establecido y muy prefijado. Sí. Entonces, eso era un poco como la puesta en escena que hacían, porque en realidad los tipos lo que hacían era, más que nada, era para el afuera, digo, ni puta gana tenían de batirse a duelo. Eso yo te iba a Lo que pasa decir, es que lo que tenían que hacer había todo un coro de observadores que ellos estaban en el medio de la historia y decían, bueno, ¿cómo resolvemos esto? Una cuestión morbosa. No tenemos que batir a duelo. Una cuestión morbosa, además, ¿no? De espectadores viendo como dos... Sí. Los duelos, muchos de ellos eran secretos. Muchos eran secretos porque estaban prohibidos. Siempre estuvo prohibido el duelo en la Argentina. Entonces, qué sé yo, por ejemplo... Pero si los diarios publicaban eso... Publicaban, pero los tipos se escabullían para poder batirse a duelo, porque si no la policía los detenía, pasaban cosas raras, porque, por ejemplo, la policía se alertaba que iba a haber un duelo, entonces detenía a uno de los dos de los dos duelistas, entonces abortaban el duelo. El caso de Ugarte con Palacio, por ejemplo, 2 o 3 veces no pueden concretar el duelo porque la policía interviene y lo cancela, entonces deciden irse a Uruguay, donde sí estaba permitido batirse a duelo. No, imposible. Sí. Y cuando arrancan para Uruguay, la Migraciones lo detiene Ugarte y le dice, usted no puede viajar, porque sabían que se iban a ir a batir a duelo allá. Bueno, de todo un poco había, digo, es una historia muy, por lo menos para mí fue muy interesante descubrir ese mundo, el mundo del honor, el mundo de la caballeresca, de esta cosa tenemos que demostrarle a los demás que nosotros estamos por encima, y también era un poco la potestad de las élites. O sea, las élites tenían toda esta puesta en escena, los padrinos y la mar en coche, y en cambio las clases bajas se agarraban a cuchillazos. Partían una silla en la cabeza, salían a la puerta de la pulpería y se agarraban a cuchillazos. Eran los famosos cuchilleros. O liquidaban al otro. Claro, liquidaban al otro. Digo, qué sé yo. Por ejemplo, el caso de Lucio B. Mansilla, cuando lo mata Pantaleón Gómez de un tiro en el pecho. En un duelo. En un duelo. Lucio B. Mansilla se escapa. O sea, cuando se da cuenta que lo mata, se va directamente al puerto, se toma un barco, se va a Europa y se toma el palo 2 años. Y recién vuelve 2 años después, cuando se casaba una hija de él, que sé yo, y ya la cosa se había olvidado, ya se había olvidado. Sí, vos sabés que lo primero que me hace pensar era cuando yo era chico, iba al colegio, que por ahí ha pasado varias veces. Estoy hablando de... Nos vemos en la esquina, el clásico. Nos vemos en la esquina, pero yo te lo digo en el primer recreo, que son las 9:15 de la mañana, salgo a la 1 del mediodía, ya me olvidé. Sí. De lo que, pero de ya la tenés un bronca. compromiso. Pero, bueno, eso. Ahora, ¿qué necesidad? Ninguna. Era Era un exceso de testosterona, claramente. Ok. Claramente era eso, yo lo tengo claro. Pero insisto, o sea, más allá de la puesta en escena, hay duelos fantásticos. Hay uno, por ejemplo, entre Scalabrini Ortiz y Ramón Dol, en 1933. A Ramón Dol no lo tengo. Ramón Dol era un crítico literario, era como una especie de demonio de la crítica literaria, y era medio amigotes ellos dos. Se encontraban en los bares, se charlaban, qué sé yo, pero un día Ramón Dol le dice a Scalabrini, el hombre que está solo y espera, la verdad, es un libro menos. Más o menos. No es un gran libro, no es gran cosa. Y Scalabrini dice, no, pará, ¿cómo no? No es gran cosa. Dice, vos te haces el vivo acá en el bar, pero ¿por qué no escribís una crítica? Porque el libro era un suceso, había vendido, pero además ediciones. Scalabrini Ortiz estaba en un muy mal momento económico, era 1933, estaba proscripto, sí. Entonces estaba muy mal de plata y con ese libro empezó a zafar. Lo habían contratado para publicárselo en Italia, qué sé yo, y cuando lo empieza a chicanear, dice, bueno, hace una crítica si sos tan guapo. Y el chabón hizo una crítica y lo despedaza. Pero lo hace bolsa, lo destruye. Y Scalabrini Ortiz se vuelve loco y le manda a los padrinos. Ahí se baten a duelo en la quinta del doctor Del Case, que es la Casa del Ángel, que estaba ahí en Belgrano, que ahora hay una galería. Sí. Ahí en ese lugar se produjeron más o menos 450 duelos. La pelota, o sea, no eran casos aislados. No, hubo una costumbre. Hubo como 1800 duelos de 1814, que fue el primero, hasta 1968, que fue el último. ¿68? El último. No, pero a ver, yo no quiero meterme en este tema, pero en el 68 ya la gente andaba a los tiros por otros motivos. Sí, justamente. El último duelo registrado es entre Arturo Jaureche. Guevara muere en el 67, o sea, no estamos hablando Por eso mismo.
El último duelo registrado es entre Arturo Jauretche y el coronel Colombo. El coronel Colombo... Perdón que te interrumpa, voy a hacerme una corrección. Sí. No muere Guevara, lo asesinan. Claro, lo asesina. Sí. Escribe en el diario La Opinión, Jauretche escribe una columna haciéndolo pedazos a Colombo, que era el ministro de Energía, porque había sacado al que era el interventor de YPF y él consideraba que el interventor de YPF estaba haciendo un buen trabajo. Sí. Y Colombo se enoja, lo reta a duelo, le manda a los padrinos, qué sé yo, la mano en coche. Jauretche ya estaba cerca de los 70 años, entonces ya la caballeresca establece como límite para los duelos los 65 años. Hay como una edad jubilatoria. Claro, Sí, exactamente. sí. Entonces, porque está todo muy pautado, insisto, muy reglado. Entonces Jauretche acepta el duelo, y va acompañado por un sobrino de él y por un pibe que era amigo del sobrino, que se llamaba Galimberti. Sí, Lo acompaña al duelo. Rodolfito. Claro, entonces el pibe Galimberti le dice, don Arturo, deje que ponga el cuerpo yo. Le dice, no, muchacho, esto es una cuestión que tengo que hacerlo yo, es una cuestión que tiene que ver más con lo colectivo que con lo individual. Yo no me estoy batiendo por mí, me estoy batiendo por ideas y qué sé yo, que esto que lo otro. Ya había un concepto de otra característica, ¿no? Que estaba jugando con el clima de época. Sí. Y efectivamente se baten a duelo, 2 tiros, los tiros fueron a cualquier lado, ninguno de los dos salió herido y cada uno se fue para su Yo casa. te iba a preguntar, porque uno ve las películas de cowboys o las películas del cine que hacen así, sacan el arma, matan a 8 con la misma bala. En este caso me imagino que sacarían, apuntarían. Ya de gente grande, además. No es como se imaginan todos que espalda con espalda, caminan 8 pasos. No. Acá lo que se pautaba era la distancia. O sea, a mayor gravedad de la ofensa, más corta la distancia. O sea, si yo estaba muy enojado, tirábamos a 10 metros. Quemarropa. Si estaba más o menos enojado, tirábamos a 40. Pues era Ahora, como para tratar de zafar, ¿viste? ¿Qué pasaba si los dos cerraban? Claro, entonces lo que se pactaba era la cantidad de tiros. Ok. Se decía, bueno, ¿qué hacemos? 1 tiro, 2 tiros, 3 tiros. Por cabeza, ¿no? Cada uno tiraba una vez cada uno, 2 veces cada uno, 3 veces cada uno. Se pactaba la cantidad de tiros. Si los dos tiraban y fallaban, estaba saldada la cuestión, cada uno se iba a su casa. Si había 2 tiros o 3 tiros, ya la cosa cambiaba. Esto le pasó a Lucio Vicente López. Cuando Lucio Vicente López se bate a duelo con el coronel Sarmiento, estaba pactado a 2 tiros. Tiran la primera vez, falla, tira la segunda vez, falla. Y uno de los padrinos que estaba por ahí dando vuelta era Lucio B. Mancilla. Dice, bueno, ya tiraron 2 veces, tiremos uno más. Tiremos uno más. Ellos se batieron a duelo en donde está la cancha de River ahora, que era el hipódromo. Sí. El hipódromo de... Claro, sí, el hipódromo. El hipódromo de Belgrano. De Belgrano, sí. Entonces se batieron a duelo ahí en el hipódromo y tiraron un tiro más y le pegó un tiro en el abdomen y lo mató. Una cosa... ¿Lo mató? Una cosa ridícula. Bate uno más, dale. Y además, Lucio Vicente López estaba llamado a ser como un cuadro político importantísimo, había sido interventor de la provincia de Buenos Aires. En ese capítulo cuenta un poco todo eso que estaba ocurriendo en la política argentina, ¿no? Y termina, el último que vos mencionás es el de Jauretche. Con Colombo. Con Colombo. ¿Y es el último por algo en particular o porque después el país porque fue a los tiros directamente? Ahí me subo a lo que vos estabas comentando antes. Digo, las cuestiones ya no se resolvían en forma individual, sino en forma colectiva. Ya había un germen social que establecía que eso ya estaba... En todo el mundo. Había pasado de moda, ya no tenía sentido. No tenía sentido que yo vaya a resolver una diferencia política con vos mano a mano, digamos, sino que las diferencias políticas se resolvían de otra manera, muchas veces de manera no muy apropiada, digamos, ¿no? Ahora, pero bueno. ¿cualquier cosa era motivo para un duelo? Mirá, hay una de todo. Mujer, como decías de todo vos, un poco. la crítica a un libro de Scalabrini. Leandro Nealem se bate a duelo porque él pone al jefe de policía y él quería tener armas, porque viste, Leandro Nealem quería hacer la revolución cada 35 minutos. Estaba aburrido, decía, ¿qué hacemos? Ya hagamos una revolución. Una revolución, sí. Entonces, él lo que quería tener era acceso a los fierros. Entonces, ¿qué hace? Lo vea para meter el jefe de policía. Cuando mete al jefe de policía, el jefe de policía no le da más bola, entonces él lo va a buscar al Club Progreso. El tipo le dice, ¿qué pasa? ¿Por qué me está usted? ¿Qué quiere conmigo? Y yo, no quiero cruzar unas palabras con usted, le dice. Entonces, se van a un cuarto y cuando entra al cuarto, boom, lo surte de atrás Leandro Nealem. Ahí lo separan, qué sé yo, y se terminan batiendo a duelo en Uruguay, justamente porque estaba permitido batirse a duelo. Entonces, hay miles de historias y miles de razones. Hay un duelo bastante también oscuro, que nadie conoce, que es entre John William Cook y Arturo Frondizi.
a la pelota. Se batieron a duelo en 1950. Vamos a poner un poquito en contexto de eso. John Vamos. William Cook, el delegado del general Perón, en todo lo que tuvo que ver desde la Revolución Libertadora hasta la asunción al gobierno de Arturo Frondizi, es decir, desde 1955 hasta 1958. John William Cook lidera lo que se llamó la resistencia peronista y es el encargado, junto a Rogelio Frigerio, De negociar. de negociar el pacto Perón-Frondizi para que Arturo Frondizi, que se había escindido de la Unión Cívica Radical, Que había formado la UCRI. había formado la Unión Cívica Radical intransigente, para que Frondizi pudiera asumir el poder con los votos peronistas y a cambio dar cierta Flexibilización en la prohibición que había del peronismo. Sí, en la proscripción del peronismo, La proscripción. cosa que Frondizi no hizo. cumplió. Exactamente. Sí. Bueno, Y William Cook fue desplazado. John William Cook, contra su voluntad, todo esto que acabas de contar es cierto y es real, está contado Sí, sí, en el es libro. historia, no es está eso, contado en el libro. Sí. John William Cook hace toda esa negociación contra su voluntad, porque él se había batido a duelo en 1950 con Ah, no Frondizi. sabía eso. Él se había mirá. batido a duelo en 1950, entonces siempre le decía, pero no, estamos cometiendo un error general. No es el hombre, no es el hombre, no es el hombre. Incluso después de la caída de Frondizi y cuando es investigado el gobierno de Frondizi y también es convocado Cook para declarar, él dice, bueno, yo nunca estuve muy convencido de muchacho, sí. este muchacho. No, yo no lo veía. Y ahí hace referencia al duelo y ahí sí, ¿cómo duelo? Pensé. Y ahí empecé a buscar y encontré que efectivamente se batieron a duelo porque se cruzaron en una sesión parlamentaria. Los dos eran diputados. Sí, sí. Y le dice, y Cook hace una crítica muy fuerte al radicalismo y Frondizi lo acusa a Cook le dice que vos eras radical, le dice, usted era radical. Claro, porque, perdón, Cook era hijo de un funcionario radical. Y era radical. Y era radical, Como sí. Scalabrini Ortiz, Como como Ortiz, Jauretche, sí, como sí. todo. Forja. O sea, estaban, a ver, si había un partido nacional y popular, ellos estaban en ese lugar. Sí, Cuando Forja. el radicalismo se convirtió, esto corre por mi cuenta, en la basura que se convirtió años después, se fueron a otro partido nacional y popular cuando nace el peronismo en 1946. sí, sí. O el 45 Y o el 44. manteniendo incluso ciertas diferencias. Manteniendo ciertas Sobre diferencias, todo- Jauretche. sobre todo Jauretche, Sobre sí, todo sí, Jauretche. sobre todo Jauretche. Sobre todo Jauretche Pero- mantuvo muchas diferencias con Perón. Perón lo cagó cada una de las veces que pudo a Sí. Jauretche. Sin embargo, le dio, creo que el Banco Provincia de Buenos Aires en un momento. Sí, pero Perón no tenía con Jauretche una Una buena relación. una buena relación. Sí la tenía con Cook y sí la Sí. tenía y hasta por ahí nomás con Scalabrini. Bueno, el libro se puede encontrar en todas las librerías, Duelos. por supuesto. Se llama Duelos, Mariano Hamilton. Es muy difícil el título. Difícil, sí, complicado. Además, no se entiende bien de qué se trata. ¿De qué será? Sí, de qué podrá ser. Pero tenés, como decías, 7 libros. Hay otro que me interesa particularmente conversar con vos, conversar acerca de él con vos, que es el libro sobre las logias masónicas. Sí. Lo que es la masonería en la Argentina. Lo que pasa es que la masonería tiene como dos aristas. Viene de Inglaterra. Viene de Inglaterra. Sí. El primer contacto que tienen los patriotas argentinos con la masonería es en 1797 en la Logia Independencia. Sí. Esto es el primer contacto. Allí estaban Bolívar, San Martín, estaban... Sí, a ver si está Sí. correcto la información que yo tengo. Dale para adelante. Hay un señor, Francisco de Miranda, Exactamente. venezolano. Muy bien. Sí. El tipo era un asesor del gobierno inglés. Exactamente. Los ingleses vienen a América del Sur a llevar a cabo una invasión, primero en 1806, después en 1807. Lo hacen con éxito, pero se dan cuenta que les sale más caro mandar un ejército y sostenerlo acá que formar a los locales. Exactamente. Entonces empiezan a agarrar gente, los mejores exponentes del ejército español, el caso de San Martín, el caso de Alvear, el caso de Bolívar, el caso de O'Higgins. Exactamente. Y distintas figuritas importantes que después vienen todos a parar a Sudamérica. Es exactamente así. ¿Es así? Es exactamente así. En 1897, la Logia Independencia, el nombre creo que ya explica más o menos Explica para qué todo, lado sí. iba, convocado por Francisco de Miranda, convoca a todos estos cabezones, estas personas como que todavía no habían despegado, pero que eran como héroes, para llamarlo de alguna manera. Oficiales de segunda línea Oficiales eran. de segunda línea, pero todos ellos nacidos en las Américas. Y destacados. Y destacadísimos, además. Bueno, ahí se hace como la primera reunión, qué sé yo. Toman algunos acuerdos y el acuerdo central es empezar a trabajar para la independencia de América de España. Ahora, cuando se plantea
no, vinieron estos tipos a independizarnos porque el yugo español. Y en realidad no estaban haciendo otra cosa, que era abrirle el mercado Hay un poco y un poco. a sus... Hay un poco y un poco. Hay un poco y un poco. Un poco de lo que vos decís, efectivamente. No quiero caer en el punto de eran agentes ingleses. No, había un poco y un poco porque, qué sé yo, Belgrano fue uno de los tipos más indicados y más apuntados, como que él en realidad era un lobista de Inglaterra, digamos. Pero, eso no sabía. Sí. Había como, a ver, no todo es tan blanco, es blanco o negro. No. Ni fueron esos prohombres que resolvieron y liberaron América o liberaron Argentina, Chile y Perú, ni tampoco fueron porque uno va cambiando en el tránsito, en el recorrido. Efectivamente, ellos, el primer acercamiento es por el Foreign Office, 1797, Logia Independencia, Francisco de Miranda. Después, cuando vienen a Argentina, se encuentran con, o lo que en ese momento era el Virreinato del Río de la Plata, se encuentran con un escenario diferente y empieza a haber cierto germen independentista. Ya había ocurrido la Revolución de Mayo, cuando ellos llegan, ya había... El que la Revolución de Mayo tampoco fue, digo, que se había separado América de España. Digo, si le juraron era una élite que sacaba si le juraban fidelidad a Fernando VII. Sí, era una élite que sacaba nosotros otra. no tenemos nada que ver con los franceses, que son los que gobiernan España, pero sí tenemos que ver con Fernando VII, que está en el exilio. Sí. Digo, todo es mucho más complejo y mucho más... Después se fue armando el combo, digamos, ¿no? Pero por un lado es cierto lo que vos decís, pero por otro lado también, digo, hay como ellos terminan imbuidos en esta especie de cosa libertaria, ¿entendés? Y terminan, efectivamente, digo, después de muchísimo, por lo menos en la Argentina, después de muchísimas dificultades, recién en 1861 se conforma la Argentina tal como la conocemos hoy, porque hasta ese momento siempre era el quilombo entre la Confederación y Buenos Aires y la Confederación, la batalla de Pavón, la batalla de esto, la batalla de... Digo, las cosas no son ni blancas ni negras, las cosas son como más complejas, más difíciles. Y en eso, volviendo al tema original, la masonería funcionó como un articulador. Primero funciona como un articulador con la fundación de la Logia Lautaro. Esta logia se replica en diferentes lugares, se replica en Chile, con la Logia Lautaro en Chile, se replica en Perú, la Logia Lautaro de Perú. Y ahí es como se arma un poco como la cofradía y empieza a ver como lo que utilizaron ellos del formato de la masonería es un poco como el servicio secreto, ¿no? Como tenían como muchos espías. La intriga. Y en esto había un personaje central, que era el gran articulador de San Martín, que era Monteagudo. Monteagudo, sí. Monteagudo fue como la figura central de Monteagudo este que, bueno, termina siendo asesor de Bolívar. Termina siendo asesinado en Perú. Asesinado en Perú. Asesor de Bolívar y asesinado en Perú. Tenemos que ir terminando, Mariano. La verdad, yo me quedaría horas hablando de esto, pero hay un libro que no sé si lo leíste, que es de Rodolfo Terráneo, que se llama El Diario de San Martín. No. Que en realidad no es el Diario de San Martín, son unos documentos que encontró Terráneo en Londres, que es el Diario de Tomás Guido. Para quienes no lo saben, Tomás Guido fue la mano derecha de Mariano Moreno y luego de San Martín, además de ser el mejor amigo de San Martín. En donde cuenta el trayecto de San Martín en el año 1824, entre otros en el fusilamiento de Dorrego. Claro. Cuando finalmente San Martín consigue que Inglaterra reconozca la independencia del Perú, que era lo que él estaba lobeando. Sí, lo que él quería conseguir. Lo que él quería conseguir, porque era la caída del Imperio Español, le escribe una carta al hijo de Francisco de Miranda, que era quien estaba a cargo de lo que había formado su padre, y le dice: compañero, la obra está terminada. Mirá vos. Lo cual yo creo que no da lugar a mucha duda sobre la participación de los masones. Voy a... Es muy bueno, te lo recomiendo. Voy a buscarlo. Sí, está en cualquier librería, el Diario de San Martín. La verdad que no estaba al tanto del libro. Son documentos que he encontrado. Terráneo, que es historiador también. Como debe ser. Mariano, un placer enorme. La verdad que la seguiría un rato largo, porque me están haciendo señas así. En cualquier momento me tiran un... Bueno, si te hacen así, piedrazo. Es cuestión de parar. Sí, paremos o si no, vamos a duelo. Señoras, señores, hemos llegado al final de una nueva emisión del Sillón.jpg. Bueno, nos encontraremos, niños, jóvenes y adultos, en una nueva emisión, siempre y cuando el Poder Superior y el gerente de programación de esta señal así nos lo permitan. Sin otro particular, los saludo atentamente quien les habla y muchas gracias.